Ha pasado ya una semana del cambio de gobierno y desde el primer momento el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha buscado hacer énfasis en que hay un cambio no solo de política, sino de estilo de gobernar. Las formas de la política, que dicen los analistas, en política la forma es fondo. La cuarta transformación está ya corriendo sus primeros 8 días y ha comenzado a cumplir algunas promesas de campaña, aunque han sido las más mediáticas, y ahora hay que esperar si las de fondo llegarán pronto. López Obrador escogió a las víctimas de la violencia del caso Iguala para su primer acto de autoridad y ordenó la creación de una comisión de la verdad para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué esperar como mexicanos en los próximos días por venir, en los próximos meses, al inicio de 2019? Ese es el tema de esta noche Entre Líneas, y me da mucho gusto saludar en la mesa a Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Fabi, ¿cómo estás? Doy también la bienvenida a José Buendía, colaborador de Excelsior. Pepe, Martín, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están los dos? Por supuesto, también nos acompaña Nacho Lozano, él es conductor y colaborador de Imagen Televisión y de Excelsior. Buenas noches, Nacho. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas. Qué gusto, Martín. Vamos a hacer un primer esbozo, Pepe. 8 días ya, decíamos, de la cuarta transformación. Cambios no solo en políticas, cambio no solo de régimen, cambio no solo de modelo, sino también cambio de estilo, el estilo personal de gobernar del que tanto se ha hablado en estas mesas. Pues cambio en todas esas dimensiones, pero al mismo tiempo no puedo dejar de evocar el gobierno de la Ciudad de México porque estamos siguiendo una mecánica tan parecida a lo que vimos cuando llegó López Obrador en el 2000, en términos de estas, digamos, actividad tan intensa que lleva de comunicación, como en aquella época volvió a instalar las conferencias de prensa mañaneras, volvió, digamos, a instalar también una especie, digamos, de centro de control sobre temas de inseguridad, tal como ocurría en la ciudad, y creo que en buena medida refrenda una vieja idea que además creo que fue un distintivo de su gobierno, y ahí también creo que se diferencia de los gobiernos anteriores, parte de considerar que en buena medida gobernar es comunicar. Y lo que ha hecho esta primera semana el nuevo gobierno ha sido poner especial énfasis en la comunicación, en mantener los canales abiertos, el estar dando información, casi te diría, de una manera no solo vertiginosa, sino prácticamente desbordada casi todos los días, en mucho sobre anuncios que tienen un buen impacto mediático, como decías en la introducción, Martín, pero que no necesariamente se traducen en hechos, digamos, ni consumados, ni en realidades. Ni aterrizados, digamos. Ni aterrizados, y que en buena medida también no han sido del todo capaces de impedir que asomen algunos de los conflictos que ya desde esta primera semana se volvieron patentes. Como cuáles, las diferencias con el Poder Judicial a propósito del tema de los... De la terna, ¿no? Primero de los salarios, ¿no? Bueno, sí. El asunto de la ley de austeridad. Y el rechazo de la Corte, que ve en la reducción de sus percepciones el primer paso, digamos, para ver mermada su autonomía respecto del Ejecutivo. Pero no solo son ellos, también el asunto del Naim, hay que decirlo, en un principio lo recibió con unos mercados bastante tranquilos frente a la noticia de la recompra de bonos, pero el problema se ha ido, digamos, complicando, claro, una vez que los tenedores no han aceptado aún el precio con el que quiere salir el gobierno mexicano. Y otro conflicto
por supuesto, que logró, ahí sí hay que decirlo, disipar fue el tema de los superdelegados y las funciones que iban a cumplir en seguridad pública. Gracias a un acuerdo muy rápido, súbitamente rápido, no sé si les pareció, pero casi por arte de magia, después del encono que parecía haber ahí. Pero ahí tuvo una gran influencia la CONAGO, es decir, bajo la presidencia ahora del gobernador de Campeche, de Alejandro Moreno Cárdenas, ahí se operó muy bien el no confrontar y el poder en un momento dado llegar a acuerdos de que el propio presidente reculara, se echara para atrás y dijera: no van a tener injerencia en materia de seguridad, pero sí van a estar como invitados, se les compartirá información por parte de las autoridades estatales, ¿no? Sí, no, desde luego. Yo creo que además fue positivo que se diluyera ese conflicto, aunque en buena medida creo que esta semana y sobre todo esos conflictos que señalé empiezan a avisorar cuáles pueden ser algunos de los frentes que va a tener abiertos en los próximos meses y que pueden funcionar, en el caso, por ejemplo, de instituciones como el Poder Judicial, como contrapesos del gobierno del Obrador, junto con, por supuesto, aunque hayan llegado a este acuerdo, los propios gobernadores y, como señalabas tú hace un momento, la CONAGO. Entonces, en esta primera semana, te diría, se puso sobre la mesa. ¿Cuántos temas nos pone sobre la mesa? Sí. Es que es increíble, en 8 días, toda la lista que Pepe Buendía nos ha puesto sobre la mesa, Fabi, indudablemente hay que abordar sobre esos temas, porque si no, no nos vamos a dar abasto. A ver, Fabiola. Pepe quiere su media hora. Sí. No, pero bueno, Es que tú justamente me das por hablar últimamente. quiero retomar estos dos puntos que son muy importantes. Yo, más allá de la forma de gobernar de Andrés Manuel, sí quisiera tocar dos temas que van a marcar no solo este inicio, lo que viene, sino lo que será el sistema de contrapesos en toda la administración. Porque el tema de la seguridad y los gobernadores, como el tema de la Corte con lo de los salarios de ellos, pero al haber recibido el viernes, ya en la tarde, tuvimos la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya congeló la ley. Sí. Es decir, está congelada ya. ¿Qué implica eso? Que van a tener que trabajar en un nuevo presupuesto, porque esta ley de austeridad ya no se va a poder aplicar. Es decir, mientras esté congelada por la Corte, a nadie se le puede bajar el salario. Claro. ¿Qué implica esto? Pues el nuevo rostro de los contrapesos en la política nacional. Porque hay que decirlo, PRI, PAN, PRD quedaron totalmente mermados, ya no tienen liderazgo, no hay una persona, una figura fuerte con quien negociar, ¿no? En el caso del PRI perdieron su eje articulador, que era el presidente de la República. En el caso del PAN, no hay el líder actual no es líder, ¿no? Está dividido, el nuevo partido de Calderón. Del PRD creo que ya no tenemos ni que decir nada, o sea, existe. Entonces, los verdaderos contrapesos están siendo los gobernadores, aliados con Alfaro, los panistas. Exacto. Y el Poder Judicial. El Poder Judicial incluso hasta en la batalla por la elección de Puebla. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque en esta semana se empezó a ver quiénes serán el verdadero equilibrio o quiénes darán el equilibrio en la administración de López Obrador, ¿no? Nacho, tu primer esbozo de estos temas. Pues, a ver, voy a empezar por lo último que dice Fabiola. La verdad es que sí tiene razón. Hay una oposición pulverizada. Nadie lo encuentra. Los Reyes Magos. Son los Reyes Magos, ¿no? Sí, yo veo a Enrique Alfaro porque, pues, a partir del 1 de diciembre, arrancó la carrera presidencial rumbo al 2024. Y todo el mundo está pensando en el 2021. Claro que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se levanta. Yo no diría, yo no lo veo como en bloque. Yo lo veo a él solo, la verdad. Es decir, una cosa es Javier Corral, otra cosa es Silvano Aureoles y otra cosa es Enrique Alfaro. Los tres quejándose de los comisionados estatales o de los superdelegados. Entonces, pero sí veo a Enrique Alfaro, pues, incluso con una personalidad parecida a la de Andrés Manuel López Obrador en la manera en que habla mediáticamente. Yo ahí sí lo veo muy mediático. La hora de la verdad se va a ver en el presupuesto que se está armando. Ahí esa es la hora de la verdad. Es la hora en la que vamos a ver si hay oposición o no. O si la oposición finalmente dobla las manos. Eso por un lado. Por otro lado, yo no estaría de acuerdo en que la primera semana de López Obrador fue más mediática que de hechos.
De hecho, al contrario, me parece que el asunto, los asuntos que van avanzando, particularmente con el caso de Ayotzinapa, que fue su primer acto, como tú nos lo comentabas, Martín, es ya un asunto de hechos y que va consistente con un Andrés Manuel López Obrador que no se diferencia en absoluto del de hace 5 meses cuando ganó, el de hace un año cuando comenzó la campaña o incluso de años atrás. Andrés Manuel López Obrador tiene escrito exactamente todo lo que ha venido haciendo, salvo lo de la Guardia Nacional. Eso es ya en los hechos algo que lo confronta con una realidad. Creo que hemos visto a un Andrés Manuel López Obrador en ese sentido congruente. Es el que se nos presentó hace 18 años y es el que es ahorita. No ha cambiado. Con las propuestas que ha venido manejando desde hace 1 o 2 años, sin cambio. Ahí están sus libros, ahí están los 100 puntos y son los que ha venido sosteniendo. Creo que en el caso de la Guardia Nacional, que desde mi punto de vista, de hecho yo creí, no sé cómo lo vean ustedes, que iba a ser aquello una cosa que podría un poco sacar de concentración al propio Andrés Manuel López Obrador y que básicamente ya no hay más, efectivamente por la vorágine mediática, que más que ser un estilo de gobernar, creo que es un elemento del propio Andrés Manuel López Obrador. Es un arma que él ha venido utilizando para sacar esa agenda, ¿no? Hoy, ayer, antier, mañana... Bueno, hoy no, porque es fin de semana, pero mañana seguramente nos pondrá otros 3 temas que se irán sumando a la terna, que eso ya en los hechos, la terna para el espacio vacante en la Suprema Corte, es un estilo de gobernar que desafortunadamente no se diferencia de los anteriores. Al contrario, es exactamente lo mismo porque son 3 opciones, ¿no? González Alcántara, Ortiz y Maya, cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Eso es exactamente igual a lo que hemos venido viendo en los últimos sexenios. En contraste, nada más para terminar, en contraste con un Andrés Manuel López Obrador que, perdóname, pero pues está haciendo, la verdad es que en lo particular yo estoy fascinado, porque efectivamente tú estás por un lado con el alma en un hilo, porque a ver si no se le cruza a alguien en el coche, a ver qué le va a pasar en el avión, y pues no ha pasado nada. Oye, ¿qué tal la cantidad de temas que trae Nacho también? Oye, sí, yo también. Pero bueno, es tu culpa. Ese tema de la Comisión de la Verdad, Pepe, que en un primer momento fue criticada por sus adversarios, como dice él, que no enemigos, ¿verdad? Sus adversarios políticos, que dicen, ¿cómo le ofrecen a la gente, a los padres de los 43 desaparecidos, que los van a encontrar como sea y a donde sea, si los muchachos, la mayoría del pueblo de México sabe que fueron entregados a los criminales y que los criminales los desaparecieron físicamente? Bueno, ese es algo... Creo que lo que importa es quién se los diga. Eso es lo que, esa es la impresión que me ha quedado. Exacto. ¿Y cómo reaccionan los padres frente al tete a tete, al frente a frente con los militares, que hoy el secretario de la Defensa Nacional se baja a dialogar con los padres, cosa que no lo veíamos en los gobiernos anteriores, sobre todo en el pasado? Bueno, yo creo que hay, sobre ese punto en particular, creo que hay que destacar que sí es un asunto que no tiene precedentes, Claro, por lo menos no tiene precedentes en sí. lo que ha sucedido en la relación con las víctimas del gobierno anterior. Me parece que además, ahí sí quiero insistir, digamos un poco, incluso en la parte mediática, es un acto, el primer acto con el que arranca el gobierno de López Obrador y le permite nuevamente marcar una diferencia con su predecesor. Si el gobierno anterior comenzó con el Pacto por México, recordarán, al día siguiente de la toma de posesión, un acuerdo entre las cúpulas partidistas para lanzar el paquete de reformas de los cambios estructurales. Hoy, justo el atender y colocar en el primer acto de autoridad de las víctimas, me parece que está señalando justo eso. ¿Estás de acuerdo que no es solo mediático? Es decir, ya tenemos ahí presupuesto, ya tenemos ahí una línea perfectamente dibujada de quiénes van a participar, quiénes estarán reavivando qué expedientes, qué se va a mandar nuevamente a Innsbruck, qué va a hacer Alejandro Encinas Rodríguez como subsecretario o sea, no, desde mi punto de vista, no es un asunto solamente mediático. Creo que por primera vez una comisión de la verdad como esta ya está teniendo, digamos, la carnita que necesita para andar. Y dos, como le planteabas a Pepe el asunto de Ayotzinapa, creo que en buena medida importa quién le diga a los padres
¿qué pasó? Exacto. Si se lo dice Enrique Peña Nieto, si se lo dice Murillo Karam, o si se lo dice quien tú quieras, Andrés Manuel no López se lo va a Obrador, creer. o el Pero secretario de la Defensa, ¿no? hemos hablado, hemos entrevistado aquí a los padres y los padres dicen, por primera vez vemos a un presidente que no solamente nos recibe, sino que en los hechos nos está facilitando todo lo que hemos venido pidiendo para las investigaciones. Y si nos dicen que nuestros hijos fueron quemados en el basurero de Cocula, lo vamos a hacer. Exacto. Es que ahí está la calidad Sí. la calidad del que está al frente del Ejecutivo o el grado de credibilidad que pueda tener quien encabeza Exacto. las decisiones de un país, Fabio. Pero ¿sabes qué, Martín? Debía de estar muy preocupado Andrés Manuel López Obrador con esta promesa. Ah, bueno. De verdad debería estar muy preocupado porque sí, tiene razón Nacho. Con eso empezó, pero no hay que dejarlo de ver desde el punto de vista de estrategia política y que de Andrés Manuel López Obrador los últimos años ha vivido de hacer promesas de campaña, porque vivía permanentemente en campaña. Empezar con este acto, terminar la semana con este mismo acto, porque el viernes dijo, va a haber el dinero suficiente. En el caso de Ayotzinapa no habrá austeridad. Van a estar los recursos porque si es necesario se pagarán recompensas y se protegerá testigos. Exacto. Dijo, ok. Pero si él no da una respuesta que satisfaga a los padres, es lo que hemos estado viendo, el peligro de la alta expectativa que generó. Pero me da la Confían y creen en él. me da la impresión que lo que dice Nacho es ya la tiene, o sea, Andrés ya tiene la credibilidad con los padres y los padres están dispuestos a aceptar la verdad, aún por más dolorosa que sea, de labios del presidente actual, cosa que en el pasado, aunque hubiera sido lo mismo, no había ese mismo efecto en los padres, ¿o no? Ok, Fíjate sí, que pero ahí- imagínate que al final se diera lo que... hay indicios, no estamos diciendo que sea así, que hubo un incendio de cuerpos. Esa verdad histórica que por tanto tiempo se han empeñado en tirar y en descalificar. Si resulta que es real y que lo diga Andrés Manuel, ¿se va a creer? Ellos así? dicen que sí. Ellos dicen que sí. Yo he hablado con ellos y ellos dicen que sí. He hablado con su vocero y él dice que sí. ¿Tú qué dices, Pepe? Creo, y nada más para cerrar ese asunto, ellos dicen que sí por un lado. Creo que estoy totalmente de acuerdo que le puede salir muy mal esto. a Andrés La Manuel vara López está muy Obrador. alta, La ¿no? vara está Sobre todo si los padres se separan. O sea, yo pienso en el caso de los niños del ABC. O sea, hubo un tiempo en que era un colectivo. Y hubo un tiempo después que fueron 6 colectivos. Sí. Y que hubo padres que sí aceptaron, pues digamos, la indemnización, otros que sí aceptaron la verdad del incendio en la bodega de al lado, y otros que hasta el día de hoy siguen pidiendo justicia. Se nos acaba el tiempo, vamos a ir a una pausa, Pepe, y regresamos con Pepe Buendía para apuntar también más datos sobre esta discusión en relación a la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. No se vaya, seguimos Entre Líneas. Estamos de regreso y el tema de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa nos dejó en el bloque anterior, pues con la inquietud de Pepe Buendía sobre algunas precisiones en relación a qué opinan, qué dicen los padres de familia de los 43 desaparecidos hace más de 4 años en Iguala, Guerrero. Pepe. No, yo creo que independientemente de lo que han dicho los padres, sí me parece que es un reto enorme en 2 sentidos. Uno, porque uno no puede dejar de preguntarse, después de 4 años, ¿hay posibilidades reales de ir al fondo para esclarecer y localizar y poder resolver el asunto de Ayotzinapa cuando es difícil que casos como estos se puedan, digamos, llevar a buen término incluso después de 48 horas? No 4 años, 48 horas. Esa es la primera pregunta que dejaría apuntada. Y la segunda es, sí, Ayotzinapa, pero, y esta semana también estuvo el subsecretario de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aceptó que había una crisis de derechos humanos en el país y, por supuesto, centró su participación en los desaparecidos. Una comisión de Ayotzinapa puede llevar a presionar o a empujar para que nos metamos con los otros 36,000 desaparecidos que hay en el país. ¿Cómo y con qué capacidades entrar a la localización de un número de esa magnitud cuando los cuerpos que se tienen, incluso no identificados, pero que podrían identificarse, me parece que no son más de 1,000? Por tanto, sí se trata de un reto formidable
si esta comisión justo lo que abre es justicia, pero justicia también para el resto de los desaparecidos. Bien, Nacho, 43, un número que pues marcó sin lugar a dudas la vida, por supuesto, en primer lugar, de las familias de quienes están desaparecidos y en términos políticos, pues de la actual, de la anterior administración y que podría marcar a la actual, porque si podemos pasar a otro tema para un poco sostener esto que digo, no es una semana mediática, sino una semana de hechos. Andrés Manuel López Obrador se ha encontrado con otros 43 en la Cámara de Diputados, que son los 43 legisladores que se pueden unir de diversas fuerzas políticas para impedir que Andrés Manuel López Obrador haga las modificaciones constitucionales que ha venido prometiendo. Le hace reforma educativa, echarla abajo, y reforma energética. Esas dos. Creo que ahí Andrés Manuel López Obrador, no solamente con el tema de la Guardia Nacional, que insisto, que supo, de qué se enteró, que tuvo que decir, tenemos que mantener al ejército en las calles y no solamente eso, sino militarizar las policías, por un lado. Y, por el otro lado, encontrarse con que pues no va a ser tan fácil lograr estas reformas, no va a ser tan fácil echar abajo la reforma energética con sus propios legisladores, que no son una mayoría que permita calificar una reforma constitucional así. Creo que ese es uno de los primeros, de las primeras puertas de cristal con las que se topó Andrés Manuel López Obrador en esta semana, ¿no? No conseguirlo. De hecho, tienes razón en esta parte, porque finalmente, si ya hay gobernadores que empezaron a meter presión, pues esos gobernadores tienen representación en el Congreso. Y aunque les va a costar trabajo, sí están viendo que pueden ir teniendo probaditas de hasta dónde llega su poder y poder negociar. Y retomo otra cosa que también pasó en la semana, la dichosa ley Taibo, ¿no? Que se tuvo que parar porque tienen razón. O sea, yo creo en ustedes en la parte donde dicen, si Andrés Manuel lo dice, todo el mundo lo cree. Lo dijimos, Napoleón Gómez Urrutia y el Bester Gordillo se volvieron buenos inmaculados porque lo dijo Andrés Manuel, punto. Y así va a pasar con que si fueron quemados o no y con muchas otras cosas. El punto es que hay un resto de la sociedad que también está viendo y está expectante. El famoso discurso que hay, no solo son 30 millones, hay muchísimos más que están en la expectativa. Y en ese punto de vista, por eso no pudieron sacar tan fácilmente la ley Taibo. Claro. Tuvieron que echarse para atrás momentáneamente. Para la próxima semana vendrá una operación el tema. cicatriz ahí medio rara, ¿no? Exacto, y un edicto que nadie ha visto, ¿no? Edicto invisible, pero por lo pronto ya hay cosas que no van a ser tan fáciles. Bueno, y la verdad es que además es positivo, ¿no? Me parece que eso, claro, esas son buenas noticias respecto de la perspectiva que teníamos de falta de contrapesos o de balances de poder con el resultado que dejaron las urnas de una enorme concentración de Llevamos votos. 2 sexenios en que el Congreso ha sido pues no solamente oposición del presidente, sino un bloque, una barda, un muro, que ahorita que está de moda, que no le permite avanzar y que no le permite hacer nada. A ver, esa fue una crítica de algunos gobiernos divididos. El problema no necesariamente fue eso, sino la incapacidad a veces de negociar y de poder llegar a acuerdos, de poder conciliar. En este caso, lo que sí nos dejan las urnas es un poder mucho más concentrado de lo que no había existido y el peligro justamente de que no hubiera balances y contrapesos a la hora de que el nuevo gobierno ejerciera el poder desde el Ejecutivo. Tres elementos. Tan es así que fue el tema de cuando se vinieron abajo la bolsa y el peso por la iniciativa de Monreal de las comisiones. O sea, había tal miedo de que sí, lo van a aprobar que se desplomó. Así es. Y tenemos... Esa es una gran oposición, ¿eh? El precio del dólar y las bolsas. Exacto. Los mercados. Es una oposición ahí también. Ese es uno de los, digamos, de los límites que ha encontrado rápidamente este gobierno a las decisiones a veces apresuradas como esa y poco calibradas, que tienen consecuencias más imprevisibles. efectivas que los propios incluso gobernadores. Sí, exacto. ¿No? Bueno, ahí tengo mis dudas, porque hemos visto esta semana con toda claridad cómo los gobernadores lograron, a pesar de las diferencias que mantienen. Ahí se trabajó muy fino, ¿no?
Sacaron un desplegado. Exactamente, y mucho empujado, como decía Nacho Lozano, por el nuevo gobernador de Jalisco, que fue uno de los que se plantó y dijo, aquí no pasan, ¿eh? Y rompemos el pacto federal, pero aquí no pasa. Y hablando de cosas mediáticas, salieron después de la reunión de Palacio Nacional y declararon, los gobernadores, antes que la comunicación oficial o el comunicado oficial de Palacio Nacional. Entonces ya tenías a Alfaro, a Javier Corral y a Riquelme hablando del tema. Yo quisiera estar en ese grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp de la CONAGO. ¿Te imaginas ese grupo de WhatsApp de la CONAGO? Oye, ¿quién empezó? Enrique, por favor, cálmate. No, cálmate, pero tú, ¿no? Oigan, vamos a cooperar, pero cooperar no es agacharnos y ponernos... A ver, Pepe. Pero acuérdense de dónde veníamos. Veníamos de unas semanas en las que los gobernadores, pese a las injerencias que suponían los superdelegados en asuntos de seguridad estatal, habían estado muy calladitos. El propio Alfaro esta semana declaró, oigan, no nos conviene, y se van a dar cuenta que los gobiernos estén tan calladitos frente a las decisiones y posturas del Ejecutivo, porque lo van a lamentar, incluso infiriendo, están calladitos mientras se resuelve lo del presupuesto. El hecho de que hayan logrado armar, digamos, un frente común y hayan convencido a López Obrador de echar para atrás la medida, yo creo que es una buena noticia. Yo creo que más bien Andrés Manuel López Obrador los calmó. Porque lo que les preocupaba, y particularmente Enrique Alfaro, cuando da esta conferencia acompañado, según él, de representantes de la sociedad civil en Jalisco, es que no se meta en asuntos de seguridad. O sea, alguien que ha sido alcalde varias veces y como está Jalisco, Y dos, por el asunto del dinero, ¿no? El asunto de las partidas. Y si el pacto federal, la verdad, el pacto federal de facto se ha roto en los últimos sexenios. O sea, no ha habido pacto federal. Es decir, está en papel, pero nadie lo respeta y todo el mundo lo da por visto. Lo que creo que aquí va a estar el asunto es ¿en dónde vamos a dar, sobre todo, resultados que tienen que ver con seguridad? Porque este superdelegado que dice Andrés Manuel, si lo invitan, pues va a estar en sus reuniones. Sí, claro. Si es que hacen reuniones. Porque yo me reúno todos los días. Hay una jefa de gobierno que dice, yo quiero estar los viernes. Sí. Si ustedes hacen reuniones todos los días con sus mandos y quieren invitar al superdelegado, bienvenido. Un poco también para exponerlos, es decir, hay algo en Veracruz, que ahora gobierna Morena, hay algo en Jalisco, hay algo en Puebla, donde por cierto hay un conflicto postelectoral, por favor hablemos de eso más adelante. A ver qué pasa. Y hablemos, y en el Estado de México, estados sensibles, o sea, estados con una situación de violencia crítica. Focos rojos, diría Durazo. Donde pues tiene que haber coordinación, tiene que haber presencia federal ante, no sé si sea inacción, incapacidad o indolencia por parte de los gobernadores. Creo que en ese sentido Andrés Manuel tiene como al superdelegado como un instrumento. Pero sí de alguien un reconocimiento, ¿no, Nacho?, del propio presidente de la República cuando dice, ok, vamos a rectificar, vamos a ajustar. Que fue, según los trascendidos, fue el último momento de esta reunión en la CONAGO. Y eso cuando fue le bueno, dice lo que dice Pepe, ¿no? Presidente, ¿el superdelegado qué? ¿Va a hacer esto? Sí, no se preocupe. Fue Aristóteles. No, fue Enrique Alfaro. Perdón, Enrique Alfaro. Enrique Alfaro. Que ya es lo mismo. Me quedé en el casi pasado. lo ahora ya no, porque ya es Fue Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, que es distinto a Aristóteles, por supuesto, que dice, ¿puede hacer esto? No. ¿Puede hacer lo otro? Perfecto. Pero además, y se van con esa calma, pues. Finalmente, eso es parte de la política y de la negociación. A Andrés Manuel le conviene ceder en cosas que no le afectan mucho, porque tienes razón. O sea, hay que limpiar las policías estatales, las municipales, y esa información la tienen los gobiernos locales. Pero además de eso, los necesita para todo lo demás que va a querer operar. En el caso de los del sureste, el Tren Maya. En el caso de arropar a la Guardia Nacional, necesita a los gobernadores, ¿no? Y ya les dieron un primer show, porque cubrimos la Cámara muchísimos años. Yo nunca había visto una fila de alcaldes entrando a la Comisión de Presupuesto a que les ofrecieran. ¿Sí me entiendes? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Como los ciudadanos que van a Palacio Nacional. Oye, por cierto, Fabiola, esto que acabas de decir es importantísimo. Tren Maya, digo, al estilo Pepe Buendía, ¿no? Vamos a hablar de todo. Pero esos gobernadores, mira, todos, incluso el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia lagañera, como lo digo yo, que es muy tempranito, dice, la mejor policía
que es un estado donde no gobierna, o sea, no tiene la cercanía que tiene con el gobernador de Campeche, que no tiene la cercanía que tiene con el gobernador saliente de Chiapas y el entrante de su partido, con Tabasco. Yucatán, dice, el estado que tiene la mejor policía de todo. Sí, y habló del jefe policíaco en Yucatán, que lleva 20 años, que viene desde la época de Víctor Cervera Pacheco, ya finado, ¿verdad? Y dice, eso hay que mantenerlo. Claro. Tú eres autoridad en esto, ¿tienes razón o no? Porque Sí, tú eres de allá. totalmente, no, bueno, pues no en balde Yucatán se ha caracterizado en los últimos años por llevar los mejores índices de seguridad, del país. y sobre todo de tranquilidad social, de satisfacción social. Y no que se vino después respira. el gobernador de Oaxaca a decir, claro. oigan, ¿y no va a llegar el tren hasta acá? Yo coopero, ¿eh? No. Sí. Entonces, son digamos, dulcecitos en el camino. Ahí hay una cosa que preocupa mucho, la verdad, y es el tema de seguridad. Esta semana nos dijeron hay 6 estados con focos rojos de altísima inseguridad. Hemos comenzado a ver por la mañana las reuniones de los mandos para tratar de esta palabra que fue también clave el sexenio pasado, de coordinar los esfuerzos con los estados y los otros niveles de gobierno. Pero no sé si ustedes no echan en falta, digamos que un programa más claro sobre el tema de homicidios, que es en buena medida el tema central del incremento de la violencia y de la inseguridad. Hubo tiempo suficiente. La transición fue bastante larga. Larguísimo. ¿Qué es lo que en concreto nos van a proponer para entrar a reducir las tasas de homicidio? A mí no me queda claro. Han dicho que esta semana van a presentar una iniciativa sobre el tema del huachicoleo. Sí. Y en el Congreso vimos, por ejemplo, las reformas para la prisión preventiva. Sí, de 6 nuevos delitos. Y incluso el anuncio, hasta ahora anuncio, de incremento de las penas en delitos como el huachicol. ¿Este es el plan para reducir los homicidios? Eso ¿Subir las penas? es súper interesante, porque justo el viernes pasado... Ya te enganché con un tema. La verdad es que sí, porque porque aquí es lo que dice Fabiola, finalmente es el trabajo político del presidente. En la conferencia del viernes, cuando da esos 6 estados que dices, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Puebla, destaca Guanajuato y lo relaciona con el huachicol. Claro. Y dice, es el estado que tuvo la más alta incidencia de homicidios dolosos relacionados con el robo de combustible. Hay una relación cercana al robo de combustible. Directo, Y sí. viene esto otro que dices, que es, pues bueno, ¿qué leyes van a hacer? Ahí es donde yo tendría una crítica de decir, ¿nos faltan leyes? O sea, ¿nos faltan castigo o nos falta cumplir las que tenemos? Ahora, porque ha dijo habido una algo, impunidad y una... Repitió algo que para muchos fue tomado como una crítica, o fue tomado con crítica, porque dijeron, uy, si así vamos a terminar con la violencia, pues estamos Lo de las fritos, ¿no? mamás. Voy a hablar con las mamás Exacto. de los hijos que andan en malos pasos, para decirles que sus hijos, pues si cometieron un delito hay que castigarlos, porque las mamás, las mamacitas, no reconocen cuando su hijo comete un delito y pues lo defienden porque es natural. No hay mamá, yo no conozco una mamá de hijo, pues que no sufra sea con un hijo, indulgente, sí. exacto, con un hijo que comete un delito. Esto ya lo había dicho en la toma de posesión. Exactamente. Acordémonos, en el Zócalo, en la ceremonia No, de en el vespertina. Congreso. En Luego, el Congreso. exacto. Bueno, y luego de ahí surgieron las críticas desde el punto de vista, oye, pues qué fácil es entonces, vamos a resolver el problema de la violencia hablando con las mamás de los delincuentes. Ojo, yo creo que esto va muy ligado, Pepe lo decía al principio, en cuanto al gobierno de la Ciudad de México. Vamos a desaparecer el cuerpo de granaderos. ¿Qué hacían los granaderos hasta antes del 5 de diciembre pasado que entra el nuevo gobierno? Pues
Iban a las manifestaciones, iban a contener grupos de choque en eventos públicos, en espectáculos, partidos de fútbol. Yo lo veía cada 15 días en CU. Los granaderos se colocan para dividir a las barras que se enfrentan unas con otras, de un equipo y de otro, y más cuando hay una gran rivalidad, como lo que ahora ha estado en la liguilla del fútbol mexicano. Pero bueno, y comenté yo algo que me pareció fundamental, que es: el nuevo gobierno y esta nueva manera de gobernar le están apostando a la civilidad social. Es decir, a ver, señores, no resolvemos nada aumentando penas, no resolvemos nada militarizando más, aunque hay que hacerlo, porque ya la violencia llega a niveles insospechados. Pero la solución a esto es: señores, el tejido social hay que recomponerlo y apostar a la honorabilidad de la gente para que la gente se porte bien. Claro. Y eso lo ha dicho mucho en sus discursos. Portémonos bien cuando habla del tema fiscal, ¿no? Cuando habla de la seguridad. Hoy todos nos vamos a portar bien. O sea, parece algo como de primaria, pero es algo fundamental dentro del tejido social que se rompió en los últimos años. Las famosas causas que él dice que hay que atacar, a reserva, por supuesto que si te quieres referir tú primero a ese dicho sexista desde mi punto de vista de las mamás, Fabiola, porque eso de decir, oye, que las mamás, digo, sí, qué bueno que le apueste a eso, pero ¿solo las mujeres se encargan de la nueva señora de la casa? Pues los papás están robando el huachicol. ¿O están en Estados Unidos? Sí, no, pero es una gran idea comunicada muy mal. Es un gran comunicado. Yo no me quiero quedar, Nacho, Fabiola, yo no me quiero quedar en la expresión coloquial de voy a hablar con sus mamacitas, también habla del sino lo que está abajo, o sea, el trasfondo de esa expresión coloquial que hoy usa un presidente de la República. Sí, Martín, ahí déjame decir dos cosas. El viernes volvió a reiterar el tema del huachicol. Sí. Volvió a invitar a las mamás a decirles, oigan, ya vienen los castigos más severos, se los estamos diciendo. Y dice, son entre 50 y 70 mil millones de pesos al año de robo de combustible, y dice, es mucho dinero lo que pierde la Hacienda. Ya se está dando cuenta de lo que es la realidad. Entonces dijo, ya no los voy a perdonar. O sea, del perdón y olvido ya nos estamos pasando. No, O sea, ya no, es mucho dinero que se pierde, ¿no? Y tiene razón, está apelando a que nos portemos todos bien. De hecho, acuérdense que en el tema de las auditorías de Hacienda ya no se van a hacer, las empresas tienen que estar informando. Exacto. O sea, sí, me parece muy bien, debemos hacerlo. Pero ahorita el tejido social está, tú lo dices bien, totalmente roto. Ahorita hay carencias, sigue habiendo homicidios, sigue habiendo asaltos, los hemos registrado. Dijo él también que van a ver cómo es el mecanismo de conteo de víctimas, porque no existe, no hay una coherencia, no hay una realidad, cada quien trae sus cifras, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer que la gente empiece a comportarse bien si está rota, si hay violencia, si hay homicidios, si la asaltan, si pierde el trabajo? Es que lo interesante será ver cómo se va a recomponer el tejido social, y ahí viene el otro tema que también ha sido muy criticado, que es el tema de la constitución moral. Pero bueno, de eso vamos a hablar regresando de un corte. Seguimos Entre Líneas esta noche de domingo. Estamos de vuelta Entre Líneas y vamos a este último bloque a aprovechar el tiempo porque los temas son muy profusos en estos primeros 8 días de la cuarta transformación del nuevo gobierno. Hablabas, Fabi, de toda esta parte social. De la parte social, de que es una sociedad ahorita muy lastimada en el tema de la seguridad, lastimada en el tema económico, lastimada en el tema, hay otro asunto que le va a explotar también en los próximos días, le estoy dando el plazo del 15-30 de diciembre, que son todas las renuncias que están solicitando en las dependencias al personal de confianza, gente que llegaron las llamadas a la redacción diciendo, nosotros no votamos para que nos corrieran, ojo. ¿No? Ya hay una molestia, hay una molestia ahí. ¿No? Entonces, ¿cómo le llamas a una sociedad que se porte bien, que haga las cosas correctamente, que cruce por el paso peatonal, que no se pase el alto, que no ponga a sus mujeres al frente del huachicol, si está también lastimada y no está viendo un futuro? Eso ya lo veremos. Pero quiero referirme a lo de Nacho. Yo soy de las mujeres que creo que sí, que tiene que haber ya esta igualdad, respetar las funciones de hombre-mujer, lo que hace la mujer lo puede hacer el hombre, etcétera, ¿no? Tienes toda la razón. No solo las madres se encargan de educar a sus hijos. Coincido contigo. Lo dijo mal, coincido. Pero también puedo decir que fue un mensaje a ellas que encabezan la fila del enfrentamiento con sus hijos
para defender a quienes roban el huachicol. Que son ellas las que aceptan cuidar a los secuestrados en las casas de seguridad. Que son ellas quienes también de alguna manera participan en toda esta liga o esta cadena de criminalidad. Entonces, también lo veo por ese otro mensaje, ¿no? Me parece fascinante porque venimos del sexenio de yo no soy la señora de la casa, Ajá. no me interesa lo que haga la señora de la casa, no sé cuánto paga la señora de la casa por un kilo de tortillas en el mercado, no me interesa, yo no hago el súper, yo no hago el súper, yo no voy al mercado, yo no soy la señora de la casa. Y ahora efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, mi crítica iba en el asunto del uso de las palabras y pues en esta, digamos, en esta cultura machista en la que nos vemos inmersos inconsciente o conscientemente. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y también creo que Andrés Manuel López Obrador acierta en apostarle a hablarle a las señoras, a las madres de México, diciéndoles esto, porque efectivamente lo que se va a conseguir es retejer. Eso es lo que se consigue. O sea, yo recuerdo mucho la escena que pasó hace un par de meses en Temixco, en Morelos, cuando un asaltante se sube a una combi, empieza a quitarle a todos y se encuentra a su mamá. Y su mamá lo agarra a chanclazos y le habla al 911 y lo arrestan. Y la señora no solo esto, le dice a los pasajeros, acompáñenme a denunciar a mi hijo. Creo que eso en buena medida tiene que ver con la forma de ser presidente. En un nivel, en otro nivel, el presidente dice, ya no voy a vivir en la residencia oficial de Los Pinos, voy a vivir en mi casa. No voy a viajar en vuelos privados, ya mandé el avión a California. Ese es un gran hecho esta semana, ¿no? Sí, se fue también, y sentimos las golondrinas allá. Desde Keiko, desde que se llevaron a Keiko de México, Ay, no me había entristecido tanto. Y dice, voy a estar conectado con la gente porque, una vez más, retejer, no habrá divorcio entre gobierno y ciudadanía. Y eso lo están replicando en los estados, lo está replicando, sí, los afines a Andrés Manuel López Obrador, lo está replicando Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, lo está haciendo Cuitlahua García en Veracruz, lo está diciendo Rutilio Escandón en Chiapas. Es decir, Rutilio Escandón dice, yo no voy a vivir en la Casa de Gobierno, la Casa de Gobierno va a ser un espacio cultural, como pasó con Los Pinos. Exacto. Voy a pagar la renta de mi casa Sí. con mi sueldo. Algo así hace Cuitlahua García, algo así hace Claudia Sheinbaum y obliga públicamente, porque Andrés Manuel lo dice diario y porque los gobernadores es el primer anuncio que hacen. Yo voy a hacer exactamente lo mismo que Andrés Manuel López Obrador. Y obliga a los otros que no lo han hecho a, pues, ¿qué cartas vas a jugar, hermano? Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Enrique Alfaro, que dice que es mejor. ¿Cómo lo vas a hacer ahí? Javier Corral, en Chihuahua. Creo que en esa buena medida obliga a los otros a tejer. Pepe. No, yo vuelvo un poco a la primera comentario que hacía al inicio del programa. A ver, sí creo y me parece importante que entienda que gobernar es comunicar y que lo haga bien y que incluso lo entienda y lo haga mejor que los gobiernos anteriores. Ahora, creo que esta semana lo que también encontró en estos llamados a portarse bien y más allá incluso de las formas, de estas formas de querer mostrar un estilo diferente de hacer política y de mayor cercanía, que también me parece bien con la ciudadanía para evitar el divorcio o el distanciamiento que llevó a la debacle electoral de los partidos tradicionales el 1 de julio. Creo que lo que está encontrando, y es también positivo, es que los problemas no se resuelven solamente con anuncios, ni con voluntad presidencial, ni con carisma. Son, por supuesto, cosas Que ayudan. muy importantes y qué bueno que tengamos un presidente carismático, me parece estupendo, y qué bueno que haya esa voluntad, incluso el seguimiento sistemático del día a día. Pero creo que esta semana se da cuenta de que es insuficiente eso para entrarle a un problema tan grave como el de la justicia, incluso más allá de llamados a portarse bien, aunque sea a través de las madres de los presuntos delincuentes que estén involucrados en el huachicol, por ejemplo. Y creo también que el surgimiento, como decíamos en el segundo bloque, de instituciones, ya sea la CONAGO o el Poder Judicial, que plantan cara, implica el surgimiento de contrapesos que no se veían hace unas semanas y que sirven justamente para limitar el poder presidencial, que parecía mucho más
podría ser mucho más inmoderado en todo caso si no tiene balances y contrapesos. Sí, y, Fabiola. y también iremos viendo cómo pues la realidad se va a ir adecuando a sus promesas de campaña y a sus 100 puntos. Porque me queda claro que no es lo mismo ver desde el lado de la oposición lo que hacía mal el gobierno. No tenía siempre los datos de primera mano ni la certeza de lo que pasaba. Hoy es como si vas y ves una casa en un anuncio en la web y la ves muy bonita y todo, y cuando entras está bien pintadita y no está mal, pero vives 2 meses y empiezas a ver que le falla la tubería, que no calienta el gas, ¿sabes? Entonces empieza a ver todas las fallas que hay. Por eso dijo que no había un sistema que efectivamente llevara el conteo de los homicidios. Y retomo el otro tema, también ya se dio cuenta que el asunto petrolero es algo que le va a implicar tomar medidas distintas. Por eso, cuando llama a una tregua y dice, ya no vamos a revisar contratos petroleros, los voy a dejar 3 años, produzcan y luego vemos, son señales cuando él siempre estuvo criticando la reforma energética, ¿no? Entonces, está como haciendo las adecuaciones, que es lo que decías, Gendarmería, ¿qué vio? Imagínate qué no vio durante las giras, qué tanta impunidad, corrupción y omisión vio en cada entidad municipales y estatales y federales, que tuvo que dar marcha atrás al tema de Gendarmería. Lo está adecuando en el tema petrolero. Y optar por Plataforma México, que es otro instrumento de comunicación Rescatar Plataforma que México. le va a Así servir es. en las conferencias en Palacio Nacional para decir, Guanajuato, ¿quién gobierna Guanajuato? No gobernamos Subió nosotros. tanto. Oye, Exacto. Guanajuato, ve, estamos traqueando Plataforma cómo va el México homicidio. nace con Fox, ¿verdad? Así Sí, es, los sí. últimos años de Fox. Y que pues, lo retoma Andrés Manuel López Obrador para precisamente dar ese asunto, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de Santa Lucía y el aeropuerto, las 2 terminales de la Ciudad de México, en este choque de declaraciones que vimos a lo largo de la semana que concluyó entre el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriu? Pepe. Pues pasó eso, que reflejaron descoordinación dentro del propio gabinete. Las contradicciones fueron palmarias entre lo que declaró Torruco y Jiménez Espriu, y al punto de que después el propio López Obrador dijo no voy a entrar, trató de evadir y lo logró meterse otra vez en la discusión. Creo que en el fondo, nuevamente, nos están demostrando que no hay suficiente claridad sobre hacia dónde quieren llevar la resolución del tema del aeropuerto. Creo que hay muchas decisiones, que eso refleja que hay muchas decisiones que están en el aire y peor aún, que fueron tomadas sin haber considerado todos los aspectos que iba a implicar y las consecuencias que iba a tener esas decisiones. Y es grave porque lo estamos viendo incluso en otras latitudes. Ahí están decisiones como las que tomó el presidente Macron, por ejemplo, en Francia. Una decisión, una mala decisión que hace que un problema se convierta en un asunto mucho más grande del que pudo haber sido socialmente, ¿no? Originalmente. Y con esto pareciera que podemos enfrentar una situación similar. La decisión mal tomada o no suficientemente calculada ni analizada con todos los elementos sobre las posibilidades de los aeropuertos, pues puede justo irse complicando, como posiblemente veamos en las próximas semanas, con los tenedores y también con el proyecto de Santa Lucía. Yo creo que hay un reto muy importante en términos de información para este nuevo gobierno, que es dar los detalles de ese plan, ¿no? Dar los detalles de este anuncio de en 3 años me canso ganso. No lo dije yo, Martín, lo dijo el presidente. Sí, ¿no? Bueno, me lo canso dijo ganso, Tintán hace muchos lo dijo años. Tintán en el siglo de oro del cine nacional, diciendo, me canso ganso que vamos a tener, que la Ciudad de México va a tener 3 aeropuertos. El de la Ciudad de México, el de Santa Lucía y el de Toluca. Y creo que no hemos tenido efectivamente la información suficiente para analizar de qué estamos hablando. Lo que le pasa pues, a Miguel Torruco, a mí sinceramente me sorprende, porque en toda la transición fue
un personaje bastante mesurado, de hecho nunca buscó el reflector, tuvo un bajo perfil, el asunto del aeropuerto siempre lo llevó Jiménez Espriu, los foros que hicimos aquí en imagen, en el último participó el propio secretario, Miguel Ángel Torruco más bien parece que estuvo armando su equipo, sentándose con los empresarios, etcétera, y al calor de una entrevista donde le preguntan, pues, ¿cómo van a funcionar? Perdón, pero pues una pregunta básica. Pues sí. ¿Cómo van a funcionar los 3 aeropuertos? Respuesta que no tenemos, pregunta que no tenemos respondida al momento. Yo me imagino que por querer dar una respuesta dijo, bueno, pues en Santa Lucía saldrán los internacionales, en Toluca saldrán los nacionales, y no solo eso. Dijo una cosa que a mí me alegró. Dije, bueno, ya. Que en 10 minutos va a conectar Santa Lucía con la terminal 2 o 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno. Yo dije, ¿qué paz? ¿No? ¿Cómo? Exacto. Fíjense que yo, escuchando todas estas interrogantes que no hay respuesta, pues sí, es el hombre orquesta, de verdad. O sea, tú lo dijiste muy bien. Yo voy a gobernar con la gente, me voy a subir a un avión y voy a hablar con todos. Claudia Sheinbaum ya recibió, abrió las puertas el viernes, había colas también para hablar con ella. Sí. O sea, es como copiar el modelo, no importa cómo, si sabemos cómo, dónde. Y fíjense, está el tema del aeropuerto, ¿cómo? Los 3, ¿cómo? ¿Cómo se van a conectar? ¿Qué va a pasar con las aerolíneas si una tiene que viajar o volar a otro aeropuerto, otra terminal, Claro, etcétera? ¿qué movilidad? No hay respuesta. 2, tú lo planteaste en el principio. ¿Cómo va a terminar con los homicidios? No tenemos ni idea. La otra pregunta, todas estas renuncias que se pidieron, se están hablando de 200 personas de confianza, de que eso de la burocracia, ¿no? Que son las que pagan impuestos. ¿A dónde se van a ir? Es el presidente del empleo y está dejando sin empleo. Entonces, hay muchos planes, los 100 proyectos que enumeró, pero no tienen claros los cómo. Llega el momento de aterrizar ideas. Pepe, a manera de conclusión. Bueno, me parece que sí, que fue una semana muy, muy intensa. Los primeros 8 días. Tratando varias cosas. Una, de marcar distancia respecto a las formas de hacer las cosas de los gobiernos anteriores, de la forma de hacer política de los anteriores. En esta pretensión de mostrar que hay una nueva política que llegó junto con el nuevo gobierno, mucho más cercana y mucho más conectada con la gente, con capacidad de comunicar. Pero que en esta semana que se ha puesto en práctica ha encontrado afortunadamente algunas importantes, vuelvo sobre la misma idea porque me parece central, ha encontrado contrapesos importantes a la voluntad del Ejecutivo en el Poder Judicial y en los gobernadores. Incluso, lo decía Nacho en otra de sus intervenciones, en los propios mercados financieros y el poder económico. Claro. Y eso me parece que puede ser saludable, porque de lo que se da cuenta esta semana el presidente López Obrador es que no se resuelven las cosas solamente con voluntad y carisma. Así es. Nacho. Yo veo en esta primera semana, insisto, un Andrés Manuel López Obrador consistente y congruente con lo que hemos visto en los últimos años. Muy interesante su manera de gobernar, muy interesante la manera en que se está relacionando con los medios de comunicación cotidianamente. Pero no hay que perder de vista que Andrés Manuel López Obrador tiene un proyecto electoral. Y su proyecto electoral no solamente es pasar a la historia como el protagonista de la Cuarta Transformación, sino instaurar un nuevo régimen y empoderar todavía más a Morena. Insisto, Andrés Manuel López Obrador está tomando decisiones que sí tienen que ver con corrupción, que sí tienen que ver con seguridad, que sí tienen que ver con educación, con energéticos, para dar resultados y llegar al 2021. Los superdelegados no podemos sacarlos de la ecuación electoral. Y hay que recordar una cosa, 2021 que tiene que ser un año de conquistas para Morena, tiene que ser un año de ratificación para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dice me voy a someter a un referendo de mi permanencia en el Poder Ejecutivo y, por supuesto, la carrera presidencial. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Enrique Alfaro, Javier Corral, por lo pronto. Muy bien. Fabiola. Yo veo el inicio de una nueva etapa histórica, no solo la Cuarta Transformación, de esto, ¿no? Para mí los contrapesos van a tener un nuevo rostro. Es muy interesante, el Poder Judicial va a jugar un papel. Ya no hablamos del tema Puebla, pero es parte de ese papel tan importante que van a tomar. Entonces, contrapesos es importante y lo otro, tiene muchas ganas de hacer tantas cosas
que en esta semana, además de los temas que hablamos, nos faltó mencionar el programa de las becas del empleo, primer empleo para los jóvenes, que firmó el viernes apenitas, y de otro que pasó un poquito de noche, en Excelsior no, por supuesto, que es la transformación del Seguro Popular en el IMSS Bienestar. Lo absorbe el A ver, Seguro Social. hay uno más que va en relación directa con lo que decías y coincido respecto a los contrapesos y el papel del Poder Judicial, y es la renovación de la Corte, la terna que presentó, que ya envió, que ha sido suficiente, ha sido muy criticada. Por lo menos dos de las propuestas son una ex legislador del PT y además de Morena. Exacto. Y otra de las propuestas, Activista. ex candidata al gobierno de Querétaro en 2015. Y el también otro por amigo Morena, de Góngora y ex Pimentel, que operó para Góngora Pimentel la violencia que sufrió su Bueno, exmujer. pues los ¿Cómo temas la ven? son muchísimos. Gracias a nuestros panelistas y gracias a usted por acompañarnos esta noche Entre Líneas. Usted tendrá su opinión también en casa. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Que tenga un excelente descanso.